Bien, hoy retomamos entonces, hay unas cuantas cositas de la guía de la semana pasada que quisiera retomar para iniciar en la clase de hoy y vamos a ver cómo nos va con eso. Bien, la primera cosa es que no habíamos revisado la, la cuarta pregunta de la guía que tiene que ver con... Esta pregunta es realmente importante para, para hacer el paso entre la sensibilidad y el entendimiento como facultades en Kant. Entonces, no sé si habrá alguien del grupo 4 mientras voy a leer de nuevo la pregunta que decía que mientras que de las formas puras de la sensibilidad, o sea, del espacio y tiempo, hay unas exposiciones metafísica y trascendental, ustedes recordarán en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad? Mientras eso sucede con el espacio y el tiempo, de las categorías del entendimiento hay una deducción, no una exposición. Entonces, ¿por qué las formas de la sensibilidad no se deducen y las categorías del entendimiento no se exponen? Entonces, ¿habrá alguien del grupo 4 por aquí como para que nos ayude con esta respuesta? Creo que yo era del grupo 4. Muy bien, adelante. No, o sea, tengo como lo que habíamos escrito, no exactamente la respuesta que enviamos. Esa la habíamos trabajado por aparte, pero puedo comentar un poquito de esto que tengo aquí. Tanto mejor que hágalo Ok, explicado, no leído, perfecto. sí. Igual, bueno, Adelante. sí estaba un poco complicada, claro, y nos costó pues un poquillo ahí, como más o menos la precisión del concepto, pero bueno, escribimos que para las categorías del entendimiento es necesario hacer una deducción y no una exposición para demostrar su validez de su uso, a priori, sin tomar nada de la experiencia para representarse sus objetos. Tienen que deducirse y no simplemente exponerse como espacio y tiempo. Es necesario la deducción porque no se puede recurrir a evidencia empírica de su nacimiento y uso a priori. Las categorías pueden referirse universalmente a los objetos sin tener en cuenta condiciones de la sensibilidad. Y vamos a ver, al final escribimos algo como que las categorías requieren de los objetos para deducirse, pero son independientes y a priori en relación con estos. Se deducen porque no hay otro modo de acceder a estas categorías. Eh, Ok, Más o menos. Profe, también, yo tenía que también aportarte esa cuarta, entonces, que yo la hice por aparte, ¿se acuerda? sí, claro, Orlando. Si querés, permitime hacer una pregunta a César. Ah, ok. César, una aclaración. Vos dijiste que las categorías son independientes de qué? ¿De los? Eh, Independiente de los objetos, digamos, a los que refieren. No es Ok, preciso. Ujú. ok. O por lo menos sí, eso fue como lo que entendimos, digamos, que las categorías evidentemente tienen relación con los objetos, pero pues para ponerse en, o para estudiarse, digamos, necesitan deducirse porque pues, son como independientes de los objetos, pero requieren de estos para poderse deducir, digamos, requieren de la existencia de objetos y para deducirse, aunque son independientes y a priori. Más o menos como por ahí fue lo que pensamos, no sé si estoy como en lo correcto. Ay, ahorita te voy a hacer una pregunta que creo que vamos a disfrutar mucho, César. Vamos a ver. Mientras tanto, Orlando, claro, adelante. Sí, no, como para complementar eso, ¿verdad? De la diferencia, también estaba como la explicación que Kant daba a propósito de la expositio, ¿verdad? Como una explicación, precisamente, y de la deducción, más bien como lo exponen precisamente en la parte de los principios de deducción, como una cuestión de derecho, ¿verdad? Como una cuestión de legitimación. Entonces, precisamente en la estética, digamos, en la sensibilidad, hay una exposición, por lo que dijo el compañero, ¿verdad? Hay un acceso a la experiencia que permite que la validez casi que se dé de inmediato. No nos costaba tener problema para entender el espacio y el tiempo como principios, digamos, de intuición pura, precisamente porque siempre iba a haber una validez inmediata a la hora de acceder a la experiencia. Esa cambio tiene que haber deducción en el caso y no exposición precisamente en el caso de las categorías del entendimiento porque a diferencia tal vez de lo que decía el compañero, creo que es más por el tema de la experiencia, ¿verdad? Lo que no hay es un acceso a experiencia, ahí se está haciendo una abstracción de los contenidos sensibles
pero tiene que exigir una validez. Y si esa validez se hiciera vía explicación, ¿verdad? Significa que estamos buscando algo externo a ella. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo productivo, o sea, una deducción, una cuestión de darse ese derecho, dársela esa legitimidad, pero que al mismo tiempo se sienta como que es absolutamente necesaria. Entonces, sí, ambos son excluyentes. Y de la misma manera, la sensibilidad no requiere una deducción por eso mismo, porque ya tiene la prueba. O sea, me gustó como todo ese tema de lo jurídico y de la legitimidad que tienen ambas partes, ambas facultades. Claro, voy a decir un par de comentarios a propósito de lo que han dicho nuestros compañeros. Empiezo por esto último. Vean que no es la primera vez que Kant utiliza una metáfora legal, en el sentido del proceso de legitimación por medio de un juicio que se le establece a las facultades, en este caso, para ver o bien su validez, o bien su importancia, o bien a veces incluso su propia definición. Entonces, en ese sentido, les voy a hacer una pregunta que es una pregunta que va con los dados cargaditos, ¿verdad? No es que la pregunta sea tramposa, sino que la pregunta va con los dados cargaditos, por decirlo de alguna manera, contra Kant. Pero una pregunta, ¿qué en última instancia, a partir de qué es que podemos hacer una exposición o una deducción? ¿Cuál es la herramienta con la que contamos los sujetos para hacer una deducción en el caso de las categorías o una exposición en el caso de las formas de la sensibilidad? Y esta es una pregunta no solo para el grupo 4, sino para el pleno. ¿Alguien me puede decir qué necesitamos los sujetos para poder hacer eso? ¿A qué recurrimos? De allá la razón, me imagino. A la razón, efectivamente. Entonces, vean, ¿por qué les digo que esta pregunta va con los dados cargados contra Kant? Porque resulta ser que, vamos a ver, bueno, no sé, muchos de ustedes, no, de hecho todos ustedes son muy jóvenes, perdón, no sé si ustedes habrán visto Scooby-Doo, ¿ya? No, me imagino que habrán visto Scooby-Doo. Y no me refiero a las películas esas horribles, atroces que hicieron últimamente, sino a la serie, a la serie aquella toda hippie de Scooby-Doo, de Mystery Machine y todo esto, ¿verdad? Hay una cosa con Scooby-Doo que al puro final, o sea, la serie era bastante recursiva en el sentido de que siempre todo se resolvía de la misma manera, había un misterio que había que resolver, las cosas al principio parecía que iban por un lado, después se daban cuenta de que no, de que simplemente había que desentrañar algo que subyacía. Ojo, todo esto no sirve para Kant, ¿ya? Y al puro final, en todos los capítulos, siempre había alguien al que atrapaban y le quitaban una máscara. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Verdad? Y entonces decían, entonces, ¿quién es el que está detrás de los extraños sucesos que aquí están pasando? Y le quitaban la máscara y, era el panteonero, o, era el doctor tal, o, era este, o era el otro. Con Kant pasa lo mismo. Con Kant pasa lo mismo, solo que es sin la compañía de un gran danés, digamos. El punto es, con Kant, ¿qué es lo que está pasando? Kant nos está presentando cómo es que funciona nuestro aparato cognitivo, ¿verdad? Entonces, de pronto él nos dice, bueno, tenemos que hacernos la pregunta de cómo podemos conocer. Ok, entonces no lo sabemos, ¿verdad? Ahí está pasando algo. Y de pronto Kant nos empieza a decir, bueno, y para que funcionen nuestras capacidades de conocimiento, tenemos que ahondar, meternos de lleno para ver qué es lo que subyace, qué es lo que soporta, cuáles son los principios a partir de los cuales se hacen posibles las facultades. Por ejemplo, en el caso de la facultad de la sensibilidad, ahí está el espacio y el tiempo. En el caso de las categorías del entendimiento, ahí están las categorías, ¿verdad? Pero entonces ahora estamos ya llegando, pues no al final, como ustedes sabrán, el texto todavía nos falta sus buenos cientos de páginas. Pero el punto es, estamos en un momento donde podemos quitar una máscara y podemos decir, ¿y quién está detrás de todo esto? Y Orlando la pegó. La razón, por supuesto, ¿ya? ¿Y por qué digo que esto es que esto eran dados cargados contra Kant? Porque esto empieza a ser un problema. Y es una de las críticas que se le hacen, no solo a Kant, sino a la modernidad en pleno, pero en Kant esta crítica es algo que hay que atender muy fuerte. Porque si ustedes ven,
también hay... Voy a poner otro ejemplo antes de decirlo, solo para crear más tensión. ¿Ya? Hay un par de videos musicales, uno en español y otro en inglés. Hay un video de Phil Collins y hay otro de Alex Sintek, donde uno va viendo los videos y resulta que de pronto enfocan al baterista y es Phil Collins, de pronto enfocan al tecladista y es Phil Collins, y de pronto ponen al bajista y es Phil Collins. Lo mismo pasa con Alex Sintek. Dicho sea paso, el video de Alex Sintek es una copia del de Phil Collins en todo caso, ¿verdad? Pero con la razón está pasando lo mismo en Kant. Con la razón está pasando en última instancia lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes se acordarán también al puro inicio cuando Kant hacía una metáfora de un tribunal. Entonces, al final decía Kant, tenemos que empezar a vislumbrar qué es lo que hace posible que tengamos conocimiento, ¿verdad? Las facultades son facultades de qué, y empieza entonces Kant a decirnos que tenemos que hacer una evaluación a propósito de cuáles son las capacidades de conocimiento, cómo las podemos determinar, cómo podemos estar seguros de ellas. Y el problema es que, ¿qué es lo que estamos evaluando en última instancia? Cuando queremos preguntarnos cómo podemos conocer, la pregunta es, de alguna manera, es cómo funciona nuestra razón, cómo funciona la razón en los seres racionales, en los seres humanos, de modo que por medio de ella podamos conocer. Muy bien. Entonces, para saber cómo funciona la razón, vamos a ver sus facultades. Pero ¿a partir de qué herramientas la vamos a evaluar? A partir de herramientas que nos da la razón misma. Y en última instancia, ¿de dónde surge la seguridad del conocimiento que estamos generando a propósito del funcionamiento de la razón misma? De la razón misma. Entonces, la razón es, en esa metáfora del tribunal, es el objeto de estudio, o sea, es el acusado, por así decirlo. Es lo que estamos investigando, ¿verdad? Y además es, por así decirlo, el abogado defensor. ¿Por qué? Porque es a partir de criterios de la razón misma que vamos a decir, vean, y esto funciona así por esta razón. Eso queda sumamente evidenciado en precisamente el entendimiento. Ahorita les voy a decir por qué. Pero también cuando nos fijamos ya en el podio y tratamos de ver, ¿y quién está juzgando este problema? Resulta que es el juez, que la razón también es el juez. O sea, es juez, es parte, es objeto de estudio, es respuesta, es estructura. La razón aquí sale por todo lado. Sale por todo lado. David, y eso es importante. Adelante, adelante. Y no sé si puedo adelantar un poco que tal vez el tema de la crítica de Hegel no va también por ahí, incluso cuando, obviamente Hegel le cuestiona mucho lo del absoluto, de la cosa en sí misma que deja por fuera, y uno podría, si empezar a extender esta idea de que la razón era el que está detrás de todo, y uno puede decir que la misma razón es la que al final necesitamos para entender a la cosa más allá de todo lugar, ¿verdad? O sea, que si es por eso que al final el absoluto más bien vuelve como una necesidad en Hegel que Kant está olvidando quién está haciendo todos esos criterios de demarcación. Sí, vamos a ver. Sí, con un pero. Yo nada más yo ahí haría o pediría una precisión. Y es que Kant no lo está olvidando. Kant no lo está olvidando. Kant está trayendo a colación a la razón a cada momento. Lo que pasa es que, vamos a ver, estamos en un momento donde todavía la razón es la herramienta privilegiada, es la herramienta por antonomasia. Es la herramienta mediante la cual generamos explicaciones y es la herramienta mediante la cual revisamos las explicaciones que nos hacemos, ¿verdad? Todavía en el momento de Kant, vamos a decirlo así, con Kant estamos todavía en un momento, en un periodo donde el impulso es recurrir a la razón para generar la explicación. Todavía aquí la razón está siendo criticada solamente en función de los alcances que tenemos. O sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? En algún sentido, la explicación kantiana todavía es muy optimista en relación con las capacidades de la razón. Por eso, la crítica es tratar de ver hasta dónde nos da la razón. Porque todavía para Kant nos falta mucho, mucho, mucho como para llegar a los límites mismos de la razón. Hegel ya hace una crítica que de alguna manera se sale de la razón o trata de decir, vea, pero es que también esa
la capacidad de responder que tenía Kant estaba no solo potenciada, sino limitada en el sentido negativo, digamos, por la razón, ¿verdad? Y ni qué decir con la crítica que va a venir después de Hegel, por ejemplo, todo siglo XX, las críticas, digamos, ya de quienes quieren quebrar el concepto de razón o la noción de razón como criterio, como criterio de verdad. O sea, sigamos, digamos, más adelante de Hegel, lleguemos a Nietzsche, por ejemplo, y a partir de ahí a toda esta tradición, donde ya de la razón ya no solamente podemos sacar provecho, sino que también de la razón tenemos una gran desconfianza, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo, y está bien en este caso empezar a desconfiar porque la razón sale por todo lado. O sea, vamos a ver, y de hecho, ahí es donde está el problema y ahí es donde radica el problema de la cosa en sí en Kant. Ya con Fichte tenemos el primer impulso a dejar atrás la cosa en sí, pero para Kant la cosa en sí es realmente el punto ciego que va a generar necesariamente el no poder tomar distancia de la razón como esa herramienta privilegiada. Entonces, Orlando, no sé si con eso, si esa precisión te parece que tenga sentido. Sí, clarísimo. Es que de hecho sí es súper progresivo, ¿verdad? Cada uno en realidad está apenas como aportando un pequeño modo de enfoque nuevo con respecto al anterior. Claro, y aquello que decía Juan de Salisbury, de que se cabalga a hombros de gigantes, sigue siendo cierto, digamos, todavía, ¿verdad? Y a Hegel le tocó ver más allá de donde veía Kant, precisamente porque lo llevaba encima, ¿no? O sea, Kant a Hegel, digamos, entonces, sí, claro, tenía otra perspectiva. Y en relación con lo que decía César, que el entendimiento es independiente de los objetos, eso, César, eso es agudo, eso está muy bien por lo siguiente. De alguna manera, vean que estamos distinguiendo la sensibilidad del entendimiento como dos facultades que procesan exactamente cosas distintas. Pero cuando César nos dice que las categorías del entendimiento son independientes de los objetos, podemos señalar algo que también es importante, y es que en la deducción propiamente hablando de las categorías, nosotros necesitamos recurrir a los objetos, volver a los objetos, digamos, para ver cómo es que los estamos conociendo y en función del hecho de que ya conocemos los objetos, en función de que ya los conocemos y en función de cómo conocemos los objetos, ojo, aquí de nuevo tenemos que hacer una aclaración. Aquí estamos hablando de objetos como representaciones. ¿Se acuerdan de esa clarificación, verdad? Entonces, una vez que sabemos que nosotros generamos estas representaciones, una vez que sabemos que tenemos conocimiento y que el conocimiento se constituye de una determinada manera y se adquiere de alguna determinada manera, estoy hablando obviamente de conocimiento empírico, entonces tenemos que decir, bueno, ¿y qué es lo que yo necesitaría para generar este conocimiento? Y por eso es que en relación con el entendimiento generamos una deducción. Quería hacerle una pregunta al grupo en pleno, que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes habrán escuchado alguna vez, bueno, no sé si lo habrán escuchado, pero uno no puede explicarle a una persona que nunca ha escuchado ningún sonido, digamos, a una persona sin posibilidades acústicas, digamos, una persona sorda, uno no puede explicarle a qué suena un do mayor, por ejemplo, o a qué suena la lluvia sobre el techo de la casa, o a qué suena, qué sé yo, o a qué suena una soprano de coloratura, digamos, ¿verdad? O a qué suena el trino de un pájaro. O sea, las percepciones, las intuiciones, en este caso, uno no las puede explicar. Ahora, ojo, esto sería un hermosísimo quiz para este curso, digamos. Un día como hoy yo les diría, saquen una hojita, le ponen el nombre y yo les digo, ¿por qué podríamos decir en Kant, o a partir de Kant, cuál sería la explicación que podemos hacer de por qué las intuiciones sensibles no pueden ser explicadas? ¿Por qué no le podemos explicar a un ciego de nacimiento qué es ver el color rojo? Tienen 15 minutos para resolver eso.
¿Ya? Ahora, ¿alguien se animaría a decirme por qué no podemos explicar lo que es una intuición? Ojo, yo sé que ya lo deberíamos poder explicar. Alguien que se anime, no teman, no teman. Aquí todo el mundo está aprendiendo. Si yo podría, o sea, lo mínimo que se me ocurre es que es una característica de la sensibilidad, no del entendimiento. Ajá, ok. Ahí apuntaste bien, Sebastián. Ahora, ¿qué significa eso? Ya, dame 15 minutos. Alguien que ayude a Sebastián. Pero que yo Pues, me imagino, Profesor, bueno, sorry. no, que a mí me da la idea de que no teníamos el material, digámoslo así, sensible para... La persona no cuenta con ese material para poder entender eso. No sé si comprendo, Arturo. Ahora yo le haré una pregunta, Arturo. Independientemente de si la persona que es no vidente o no oyente, por decirlo de alguna manera, independientemente de que no tenga sus materiales, ¿usted me puede explicar lo que es ver un color rojo? A mí, yo veo. O usted me puede explicar, usted me podría explicar lo que es un do mayor, escucharlo, o escuchar todos los sonidos que dije ahora, ya no me acuerdo cuáles eran. Usted me lo puede explicar a mí. Yo también escucho y veo, pero me lo podría explicar. sí, sin hacer uso de la referencia, ¿no? Sin apuntarlo, digámoslo así, o sin hacer yo el Sí, sonido. sí, sin decir esto es rojo, o o sin decir esto es un do mayor y se trae la organeta y lo toca, ¿ya? Es que hay como un agotamiento de la validez, ¿verdad? O sea, como que la validez ya de la explicación, por eso se lo menciona, una cosa es decir, cómo hago que un sordo comprenda, pero cómo se lo explico también tiene la dificultad que cualquiera que percibe tiene de que la validez misma es la cosa. O sea, si yo veo el rojo, la explicación eso es rojo. Si yo escucho un sonido, ese es el sonido. ¿Qué más señalamiento puedo hacer de eso, verdad? Es como... Una vez le decía yo a un amigo que precisamente este es el problema que está, este problema lo podemos ver en la crítica de la razón pura, cuando uno pasa por el pasaje donde Kant dice que cuando Kant, y me estoy devolviendo bastante, la capacidad de pensar el objeto de la intuición es el entendimiento. Perdón, sí. La intuición solo puede ser sensible, es decir, no contiene sino el modo según el cual somos afectados por objetos. Ven, cuando estoy en A51, ven que me estoy devolviendo bastante. Pero entonces aquí es donde Kant, o sea, vamos a ver, ojo, aquí Kant me está diciendo, por eso yo no puedo explicar lo que es ver un color rojo. Por eso yo no puedo explicar lo que es escuchar un si bemol. ¿Ya? Y ojo lo que dice después, ninguna de estas propiedades es preferible a la otra. Sin la sensibilidad ningún objeto nos sería dado y sin entendimiento ninguno sería pensado. Los pensamientos sin contenido están vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. O sea, Kant aquí, vean todo lo que está diciendo aquí Kant en 3 líneas, ¿verdad? Entonces, el asunto... David, a mí me había adelante. parecido sorprendente lo de que, por eso a mí me parecía raro al inicio cuando había dicho que la materia de las intuiciones era la sensación únicamente. Me parecía como que yo decía, ¿por qué no lo explica más? Pero entonces parece que de nuevo es donde dice, si solo nos quedamos con la forma y la materia es la sensación del fenómeno, ¿verdad? Si la materia del fenómeno es la sensación y no dice nada más al respecto de esa materia, es eso, ¿verdad? Que es la sensación misma y casi que está apuntando de nuevo a ese misterio de no poder referirse más. Claro. El punto es, las intuiciones son inmediatas. Y cuando yo intento explicarlas, cuando yo intento explicar una intuición, el problema es que la estoy convirtiendo en algo que ella ya no es. Por eso, vamos a ver, voy a hacer otro ejemplo todavía más banal. Bueno, como todos mis ejemplos. Adelante, Dani. Profe, aquí también, a mí ese tema de Kant me ha tenido, pero súper intrigado y últimamente que le doy mucha vuelta. Hay cosas inclusive que ahora se abre el panorama a la subjetividad de una forma increíble.
O sea, tenemos un mundo totalmente subjetivo que ahora hasta lo más obvio vos tenés que cuestionarlo. Pero inclusive no se considera la limitante del propio lenguaje. Nosotros estamos delimitados por una cantidad de caracteres y de letras y de vocales y consonantes que al igual que, por ejemplo, la visión, yo percibo y el ojo para mí tiene sus límites. Me limita a poder ver ciertas cosas, el olfato, el oído, todo me tiene limitantes. ¿Y por qué no hablamos de la limitante del lenguaje también? Cuando yo quiero explicar una emoción, cuando quiero explicar qué es un color, no lo puedo explicar también porque lo tengo aquí en la mente, pero ¿cómo lo traduzco en palabras? ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿Quiere que le dé un ejemplo? Claro. La experiencia también está atravesada por... Ay, es que qué lindo, vea, la experiencia también está atravesada por lo que podemos decir de ella. Si nosotros nos ponemos a pensar en nieve, en un paisaje nevado, en tipos de nieve, mira, yo por ejemplo, yo no conozco la nieve, yo nunca he estado en un lugar a donde caiga nieve, ¿verdad? Pero se sabe que los Inuit, personas que viven en un constante comercio con la nieve, digamos, con un constante trato con la nieve, tienen, yo no me acuerdo cuántas, yo había escuchado la referencia, pero tienen un montón de palabras para la nieve. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una nieve que está fresca que una nieve que ya está más sólida, que una nieve recién nevada, que una nieve que tiene, no sé, mucho tiempo de estar cayendo. No es lo mismo la nieve cuando solo es una capa muy superficial que cuando ya tiene bastante de profundidad. Y todo eso es importante y todo eso está atravesado por la experiencia. No es lo mismo pisar una nieve que está sólida que una nieve que está blanda, ¿verdad? De la misma manera, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de nombres para agua con tierra. Por ejemplo, barro, que si chilate, que si fango, que si lodo, que si... Y tenemos, vamos, la experiencia que es también diversa en función de las condiciones materiales que la hacen posible. O sea, nosotros vivimos en un país donde llueve mucho, y tenemos también muchos tipos de barros o limos o lo que usted quiera llamar. Entonces, esa experiencia también demanda de nosotros que busquemos una palabra también peculiar y precisa para cada una de ellas, ¿verdad? Ahora, usted da en un punto que también es un talón de Aquiles para Kant, en el sentido de que, como decía ahora Orlando, Kant no piensa que la cosa en sí es algo de lo que hay que sospechar. Por otro lado, Kant no tematiza el problema del lenguaje. Para Kant el lenguaje no introduce ningún problema en relación con explicación. O sea, vean que está partiendo de varios supuestos muy fuertes, Kant. El primero ya lo vimos ahora, que la razón es realmente suficiente para lo que él dice que es suficiente. Eso habría que ponerlo en tela de juicio, habría que revisar qué significa eso en Kant, habría que revisar esas limitaciones en Kant. Otra cosa es que Kant en ningún momento pone en tela de juicio el lenguaje mismo que se utiliza para vehiculizar la explicación. Él parte de un supuesto fuertísimo, y es que así como es suficiente la razón para explicar lo que estamos tratando de conocer por medio de este texto, también Kant parte del supuesto de que el lenguaje es suficiente también para explicar. O sea, vamos a ver, ¿quién quita? Y, por ejemplo, el problema de la cosa en sí no es más bien un límite del lenguaje, ¿verdad? Eso es una crítica posible, ¿verdad? Y habría que ver qué significa eso como crítica. Y hay varios supuestos más, varios supuestos. Por ejemplo, Kant de alguna manera también tiene un supuesto fuerte que nunca, como es un supuesto, pues no lo justifica. Pero, por ejemplo, esa simetría que hay en el esquema del entendimiento, que son cuatro grupos de 3 divisiones cada uno, eso también es un supuesto de simetría que de alguna manera pues ordena el esquema, pero parece forzado. O sea, solo con ver las tablas uno dice, ay, ¿por qué esto? O sea, qué casualidad que esto siempre calza,
¿verdad? Entonces, más bien ahí, y está muy, 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 muy bien que señalen estas limitaciones. Está muy bien. Y vamos a ir viendo otras. Vamos a ir viendo otras en la medida de lo posible. Arturo, adelante. Hamann creo que también le criticaba mucho eso del lenguaje a Kant, ¿verdad? Claro, pero es que en tiempos de Kant eso no era un problema. Claro, o sea, y en ese sentido hay que tener cuidado también de que estas críticas no sean anacrónicas, ¿verdad? Es como por ejemplo, también sabemos que hay mucho avance en conocimiento de cuál es la fisiología y anatomía del problema del conocimiento, y nosotros no le vamos a pedir a Kant, por ejemplo, ¿por qué nunca Kant habló de las neuronas espejo? Bueno, es que en los momentos de Kant eso no era un problema. O sea, no era algo que conocieran, ¿verdad? Y ahí hay que tener ciertos cuidados. Ahora, todo esto es importante para entender algo. Vean que de la misma manera que nosotros no podemos explicar una sensación porque la sensación propiamente hablando solo se tiene de manera inmediata, ¿ya? Kant lo que parte del hecho es, bueno, alguien, es como que Kant hubiera, cuando estaba por exponer el libro, por decirlo así, es como que hubiera dicho, así, enfrente del auditorio, bueno, ¿alguien duda que tenemos representaciones sensibles? Y se quedó esperando, nadie levantó la mano, o sea, otra vez, ¿alguien duda de que los sentidos nos generan información? Y se quedó esperando, no, nadie. Ok, entonces partamos del hecho de que la sensibilidad opera. Partimos de ese hecho. Entonces, ahora sí, nada más, clarifiquemos cómo funciona y cómo es que nosotros, situados en un momento y en un espacio determinado, generamos entonces una receptividad a propósito de los objetos que nos afectan o de las cosas que nos afectan, a partir de las cuales entonces generamos esa materialidad de lo que vamos a llamar fenómeno. Sí, ok. Entonces, partiendo de eso, dice Kant, entonces expliquemos que la sensibilidad opera de esta manera. Ahora, cuando llega a la parte del entendimiento, ahí sí entramos en un problema. Porque, y voy a buscar la lámina, que es esta, ¿verdad? Ahí sí Kant lo que empieza a decir es, ok, con los sentidos y con las categorías no está pasando lo mismo. Con los sentidos, de los sentidos todos tenemos una evidencia tal que con solo hacer la referencia a ese conocimiento inmediato que llamamos intuición, todo mundo va a quedar claro, con claridad, ¿verdad? Que efectivamente nosotros generamos representaciones gracias al aparato sensorial que tenemos. Pero con el entendimiento no ocurre de esa manera. No ocurre de esa manera. De hecho, vamos a ver quién era. Vamos a ver. No recuerdo. No recuerdo el nombre de quien aquí ya en este curso me había dicho si la explicación kantiana a propósito del entendimiento no recurría a una cierta metafísica, en el sentido negativo del término metafísica, como que de alguna manera evoca algo que está más allá de lo que conocemos sin justificarlo. La respuesta que yo le había pedido que dejáramos marinando en aquel entonces es la que estoy tratando de dar ahorita. O es la que estamos tratando de seguir ahorita. Kant no nos pide que confiemos en que hay un entendimiento, sino que él nos dice, bueno, para conocer necesitamos las formas que nos organicen lo que nos da la sensibilidad. Esas formas son las categorías, pero no nos podemos quedar aquí simplemente partiendo del hecho de que tenemos categorías. ¿Por qué? Porque eso no está claro de suyo. Entonces Kant dice, por eso es que nosotros tenemos que justificarlas de una manera que les dé legalidad, ya, y eso es la deducción. De hecho, ¿alguien me puede refrescar qué era deducir? No en Kant, sino en general. ¿Qué es deducir? El término lógico, deducir. Bueno, pues de algunos axiomas asumidos, derivar proposiciones con validez que toman la validez de los axiomas ya planteados. Efectivamente, o sea, si los axiomas son suficientemente válidos
Y lo que yo derivo, usando la palabra que utilizó el compañero, que creo que fuiste vos el que me habló de lo del entendimiento, ¿correcto? Sí, sí, fui yo. Ah, ok, ve, aquí está. Al final ya le estoy terminando de ofrecer una respuesta. Sí, derivar eso es, partimos de ciertas informaciones básicas, por así decirlo, de las cuales podemos tener alguna seguridad. Si la manera en que sacamos nueva información o derivamos o llegamos a nueva información combinando esa información previa, si lo hacemos con unas reglas que sean adecuadas, y aquí estamos hablando de lógicamente adecuadas, entonces vamos a tener la misma seguridad que teníamos en los principios a partir de los cuales partíamos, la vamos a tener en todo el encadenamiento que vamos a ir siguiendo ahí. Ese encadenamiento lógico siempre va a mantener el mismo nivel de validez. Con las categorías del entendimiento, Kant lo que nos ofrece no es una exposición, porque no es cuestión de explicar algo que es evidente de suyo, sino que tenemos que ofrecer una deducción para que podamos convencer, persuadir de manera lógica el hecho de la necesidad efectivamente de poder explicar nuestro esquema de conocimiento a partir de ciertas categorías que entonces, a partir de la deducción, vamos a llegar al convencimiento, si somos kantianos o si somos Kant, vamos a llegar al convencimiento de que necesariamente están ahí funcionando. Profe, Y por es eso... que sin la deducción, además, se sigue en el problema de Hume, ¿verdad? Que precisamente eso lo habían mencionado en la última clase la vez pasada, de dónde estaba Hume, y aquí, o sea, para mí la respuesta de Kant es la respuesta a Hume de que si seguimos apelando a la explicación, incluso para introducir los conceptos o las categorías, entonces vuelven a depender de cómo yo explico según un ejemplo, ¿verdad? Los ejemplos de las bolas de billar, los ejemplos de causalidad, quedarían ahí sujetos. Necesita esa deducción a huevo si quiere superar esa filosofía previa, ¿no? Vamos a ver, el problema en ese caso, digamos, la crítica que le está haciendo Hume es precisamente para que dependa de algo más seguro que la sola costumbre. Porque la sola costumbre es ella misma, en sí misma empírica. Y aun cuando la experiencia nos puede dar algún conocimiento de las cosas, del conocimiento de la experiencia nosotros no generamos seguridad. En cambio, de una deducción sí. Entonces, la deducción es necesaria precisamente para no recurrir a la misma herramienta que Hume, que era la costumbre. Por ahí es que va, la separación, digamos, de Kant en relación con Hume. Ok, sí. Sí, pero sí, y todo esto, vamos a ver, lo importante de esto es que ya mostramos que hay algo como la sensibilidad, y no hay que mostrar demasiado ahí, es simplemente un punto de partida. Y entonces ahora pasamos a la segunda facultad, que tenemos entonces que presentarla deductivamente, y a eso es a lo que se dedica Kant en esta parte. Ojo, y aquí hay que decir algo importantísimo, que es lo siguiente: una vez que deducimos la necesidad de las categorías, de una vez, que esto sirva como un trailer, ¿no? Una vez que ya estamos deduciendo el entendimiento, vamos a caer en cuenta de que no solamente tenemos que mostrar la necesidad de que exista esas categorías como fundamento del conocimiento, sino que además tenemos, una vez que hacemos eso, tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿y esas categorías a dónde están? ¿Ese entendimiento a dónde está? ¿Esas facultades a dónde están? Eso señala también a ese lugar hacia el que vamos ahorita, ¿verdad? Que es que en última instancia la deducción de las categorías del entendimiento nos señala la necesidad de terminar deduciendo también al sujeto como el fundamento en el cual en última instancia están las facultades que permiten el conocimiento. Entonces ya no es solamente, la deducción no apunta solamente a una facultad, sino a quién posee esa facultad. Y esto, mi estimadísimo grupo, esto es el punto sobre el que pivota
toda la filosofía crítica kantiana. El sujeto es efectivamente el fundamento de toda la teoría kantiana, ya no solo de la epistemología. Esta explicación de, a partir de la deducción de las categorías, uno la debería tener claro cuando está haciendo el curso sobre libertad en Kant, o cuando está leyendo precisamente la crítica de la razón práctica, cuando está leyendo la fundamentación, cuando está leyendo religión en Kant, cuando está leyendo estética en Kant. Porque este punto es el que fundamenta absolutamente la totalidad del sistema kantiano. Arturo, ¿tenías como ganas de participar? Vi que abriste el micrófono. Sí, no, le das decir que si lo podía repetir, es para como que acabe bien claro eso último, que digo que es lo más importante. Híjole, qué compromiso. Vamos a ver si lo puedo repetir. Lo puedo volver a explicar en todo caso. Ok, esto es lo que dije después de esto, estimado grupo. Ya, eso es el punto. Ya, ahí vamos. Retomo. El punto es, vean, el hecho de que hacia lo que señala en última instancia la deducción trascendental es al hecho de que las categorías, vamos a ver cuál es su necesidad. La necesidad se evidencia a partir del tipo de conocimientos que generamos. Ojo, eso es criticable. Eso se puede criticar. Uno puede decir, bueno, Kant parte del hecho de que de verdad conocemos así y eso habría que probarlo, eso podríamos ponerle objeciones. Lo de la cosa en sí sigue siendo siempre un peso muy pesado. Pero pongámonos, digamos, seamos por ahora, por lo menos transitoriamente, cómplices de la explicación kantiana. Ok, entonces, una vez que ya hemos mostrado que de verdad hay algo que se llama sensibilidad, una vez que además partimos de que la sensibilidad lo único que hace es recabar de manera inmediata un cierto tipo de conocimiento que no puede ella misma procesar en otro tipo de conocimiento, entonces decimos, bueno, ese trabajo, esa tarea, esa labor de procesar lo que la sensibilidad aporta, le va a corresponder a otra parte de la razón, y esa otra parte de la razón es el entendimiento. Entonces, lo que tenemos que decir es lo siguiente: es evidente que nosotros no solo tenemos sensaciones, nosotros también a partir de las sensaciones generamos algo. Voy a decirlo con una palabra que no es técnica, que no es técnica kantiana, pero las sensaciones nosotros las ponemos a jugar en relaciones o en formas de coordinarlas que no son ellas mismas sensibles, Y como no son sensibles, entonces, ok, tenemos que decir, ok, si no son sensibles y nosotros efectivamente conocemos en función de esas relaciones, tenemos que explicarlas a partir entonces ya no de la facultad que nos hacía posible la sensación, sino que entonces tiene que intervenir otra facultad. Ok, esa facultad, tenemos que ver cuáles son, en última instancia, los tipos de organización que nos provee. Y en Kant, esos tipos de organización son cada una de las categorías. O sea, que nosotros podamos pensar unidad, totalidad e intermediariamente entre ellas, eso que llamamos pluralidad, como el gris en la escala que va del negro de la unidad al blanco de la totalidad, o como lo quieran ver, ¿no? Esos contenidos evidencian que nosotros procesamos a partir de ciertas formas generales de organizar el contenido que viene de la sensibilidad. Kant encontró que con las 12 categorías era suficiente para poder de alguna manera administrar nuestro conocimiento o explicar cómo es que nosotros generamos el conocimiento. Ahora, cuando Kant dice, vean qué curioso, nosotros conocemos causalmente, nosotros conocemos apelando a la realidad, nosotros conocemos apelando también a la existencia o no existencia de las cosas, a su necesidad o a la contingencia. Nosotros también conocemos, no sé, generando la explicación de cómo las cosas interfieren recíprocamente entre ellas. Vean que estoy repasando las categorías, estoy repasando la tabla. Como comprenderán también, estoy evitando las de cualidad, que son las que menos me gustan, digamos, que son las que creo que son más problemáticas en Kant. Pero bueno, casándonos con Kant, diríamos, Kant lo que vio fue que y hoy voy a hablar
porque esta es la explicación que después viene, después de la deducción. Nosotros pensamos esquemáticamente. La sensación la esquematizamos a partir de ciertos moldes que están ahí. Esos moldes, al mostrar que están ahí, lo que estamos haciendo es deduciéndolos. ¿Cómo? Decimos, bueno, para conocer de la manera en que nosotros organizamos la experiencia, entonces ven, aquí están estos moldes que son los que nos permiten organizar eso de esa manera. Y esos moldes, ¿a dónde están? En algo que llamamos entendimiento, que es la segunda facultad. Ahora, una vez que he dicho todo esto, Arturo, era para decirte que esto señala después, entonces, hacia otra pregunta también todavía más fundamental, que es, ¿y a dónde están esas dos facultades? Y Kant lo que nos está señalando es al sujeto. Es el sujeto el que posee la facultad de la sensibilidad y del entendimiento, que son las que hemos visto hasta el momento. Y ese sujeto, entonces, es el fundamento de la manera que tienen de conocer los seres humanos a partir de, por ejemplo, en relación con la experiencia, estas dos facultades. Después vamos a ver, vamos a empezar a ver la tercera facultad, que ya se salta la barrera de la experiencia sensible. Y este fundamento, este sujeto como fundamento, en última instancia es también el que va a hacer posible la reflexión a propósito de la libertad o el problema de la moral en Kant. También va a ser el que va a fundamentar el problema de la religión, el problema de lo estético, y aunque Kant no ahonda demasiado de eso, pero también los problemas políticos, que ahí hay en Kant algunas reflexiones sobre eso. Entonces, por eso es que esto es lo más fundamental de todo el proyecto crítico kantiano. Y una cosa más, Kant lo sabe, eso sí lo sabe, porque el mismo Kant, en algún momento, cuando está hablando de su sistema, él dice que la piedra de toque de su filosofía es la ética. Kant sabe que la parte epistemológica es importante. Y vean, la parte epistemológica surge de primer lugar para dar todas las aclaraciones terminológicas que nos permite dividir los ámbitos en los cuales nos vamos a... de los cuales nos vamos a dedicar filosóficamente. La epistemología es una parte, pero también vamos a tener la ética y la estética. Y eso Kant ya lo sabe. Cuando él hace la referencia en la ética a que la ética es lo más importante por el tipo de problemas que tiene, ha venido hablando todo el tiempo con terminología que dejó ya establecida en la crítica de la razón pura. Entonces, estamos en la... Por eso nos hemos detenido tanto, y ya yo me estoy asustando de cuánto nos hemos detenido en el curso, en esta parte, pero la verdad es que esta parte tiene que quedar muy bien fundamentada. Si esto lo pasamos por encima, igual no serviría de mucho. Esta parte del texto, esta deducción, es importantísima para entender lo que Kant entiende como sujeto, y el sujeto es importante para entender lo que Kant propone en su propuesta general. Si salimos bien entendidas de esta parte y cómo se relaciona con lo demás, el libro, la crítica de la razón pura, ustedes después la pueden revisar de nuevo y ahondar en ella y ver más problemas y ver más temas. Pero si esto no queda claro, de poco sirve, se los aseguro. No sé, Arturo, si ahora quedó mejor. Sí, pero carísimo, muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto. Bien, ya llegamos a las 4:55. Sería tiempo de una pausa. Después de la pausa, vamos a ver unas preguntitas que les traje hoy para que se diviertan un ratito. Y por ahora, a menos de que tengan alguna pregunta, nos iríamos a hacer la pausa.